Se levantan héroes sin temor tras la armadura. Hola Samael, ¿cómo estamos? Un nuevo episodio de la segunda temporada de Tras la Armadura Project. Te cuento que este episodio me trae cargado de emociones, me trae cargado de recuerdos por la geografía y porque es de esas historias que hemos traído que tú sabes que son poderosas, Sama. Son de voltaje, John. Son de voltaje. Yo creo que la historia que acá ha estado más cargada de situaciones de voltaje, de situaciones críticas, complejas, situaciones muy allegadas al conflicto que hemos manejado en estas dos temporadas, es la de hoy. Te lo digo porque hace un par de días ayudamos a nuestro invitado en una entrevista en la nocturna de RCN, a que él, digamos, lo que diera la invitación a que lo acompañaran en Filbo. Y allí como que dejó entrever ciertas luces de la historia que nos va a contar el día de hoy, que seguramente también está reflejada en su libro. Y queda uno asombrado, queda uno atónito. En algunos momentos uno como que se transporta también a la mitad de la selva a recordar algunos momentos y creo que es otro digno representante de nuestros soldados del Ejército de Colombia, de nuestros soldados veteranos que traemos aquí a Tras la Armadura. Y nada, aquí muy contento como siempre, John, de estar aquí contigo en esta segunda temporada que ha llegado cargada de otras grandes historias de nuestros veteranos. Sí, es, Sama. Un saludo para la comunidad que nos está viendo, que nos sigue. Recordarles que estamos en Spotify, YouTube, Instagram. Y me uno a ti porque estos son los episodios que yo llamo los episodios de sabiduría. Aquí en estos episodios, junto con el de Julián, junto con el de José, son episodios cargados de esa sabiduría real de la vida. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sama? Hoy vamos a hablar de cómo un guerrero puede construir su propio camino. Y para hablar de un guerrero que construye su camino, nos acompaña Benjamín Méndez, al cual le vamos a dar la bienvenida y le vamos a preguntar que nos cuente, que le cuente a la audiencia quién es, dónde nació y qué está haciendo en este momento. Hola Benjamín, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por permitirme en este programa. Yo nací en el municipio de San José del Guaviare en 1983. Nací el 21 de diciembre. Donde nací yo era un terreno muy agreste, eran unas zonas, las casas más cercanas que a nosotros nos queda de la mía, de mis papás, era a hora y media de camino. En Bestias nos echábamos por ahí una hora. Y nací en esa fecha, pues no había enfermeros. Nosotros, mi mamá daba parto normal como si fuera, sí, como si fuera prácticamente hablándolo, como si fueras un animal, ¿sí? Porque no tenía enfermeros ni nada. Solamente había una enfermera que por ahí sabía más o menos de parto, una señora que sabía más o menos de parto y era con aguas de matas. Y así nosotros nos creamos todos mis hermanitos. Eh, y se dedicaba, nosotros éramos muy humildes porque era una casa de tabla, un piso de tierra normal y casas de palma, de palma. Inclusivemente cuando llovía, nosotros nos mojábamos, había rinconcitos que nos tocaba correr, y cuando llovía de noche, amanecíamos mojados al otro día. Pero así era la supervivencia de nosotros en esa selva. Tenía muchas cosas bonitas como la pesca, porque era abundancia la pesca en ese sector, y los animales, porque uno se mantenía de los animalitos que uno mataba para consumir, porque como no había carne de res, porque no había mataderos por ahí ni nada, mucho menos. Entonces de eso se mantenía uno. Esa es la historia mía cuando nací. ¿Qué estás haciendo en este momento, Benjamín, de tu vida? En este momento de tu vida, ¿qué estás haciendo? En este momento de mi vida estoy a punto, el día de mañana tengo el lanzamiento de mi libro Inocencia bajo fuego, aquí en la Feria del Libro, aquí en Bogotá, a la 1 de la tarde, 1 de la tarde PM, en el pabellón 8, piso 1, en el stand 332. Entonces los invito para que compre o tengan la información de este libro. Es Y muy lo bonito. compren también, y lo compren también. O sea, no que vengan solo a verlo, sino necesitamos que lo compren. Muy bien. Mira una cosa, Sama, de una vereda de San José del Guaviare a la feria del libro más importante de Latinoamérica, porque la Filbo, yo te digo una cosa, la Filbo es la feria más importante de Latinoamérica. Para la audiencia, decirles que esta es la historia, ya se pueden ver, ya conocieron a Benjamín, un soldado profesional, gente de, ¿cómo llamamos? De Colombia, de esa Colombia profunda, esa es la que estamos escuchando.
Como siempre, para todos los capítulos, dejamos una pregunta para la audiencia, Sama, para los veteranos, no veteranos, esas preguntas que nos ayudan a reflexionar lo que está pasando en nuestras vidas hoy. Y la pregunta de hoy, como todas que siempre nos toca y reflexionamos entre los dos, entre el invitado y demás, es, escúchame pues, Amael, ¿qué decisión tienes pendientes por tomar para cambiar tu destino? O sea, ¿a qué decisión le estás, sí, le estás dando como larga para, porque sabes que quieres un destino diferente, pero no quieres dejar de tomar Coca-Cola, ¿no? Yo siempre hablo de la Coca-Cola. Ejemplo, es un ejemplo muy coloquial, ¿no? Pero es claro, con esta historia que acaba de decir John, con ese ejemplo de quieres bajarle al azúcar, pero todos los días te tomas una Coca-Cola, dos Coca-Colas. Bueno, ¿cuándo vas a tomar la decisión de decir, bueno, ya voy a dejar de tomar? Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ahora esos ejemplos escalables a niveles un poco de toma de decisiones más fuertes en la vida es el que seguramente vamos a escuchar el día de hoy. Exacto. Vamos a escuchar a Benjamín. Benjamín, cuando tú escuchas que qué decisión tiene pendiente la persona por tomar para cambiar tu destino, ¿qué te recuerda esa pregunta o qué nos puedes compartir de esta pregunta? Bueno, las decisiones hay veces son difíciles, pero hay que tomarlas. Hay que dar el paso para poder tomarlas, ¿eh? Yo tengo varias decisiones que tuve que tomar en mi vida y son varias. Mi historia es bastante larga. Cuando yo tenía 13 años, tuve que tomar una decisión muy fuerte en el 96, cuando en ese entonces el Frente de Gentil Duarte, que era el Frente Séptimo, estaba reclutando niños. Entonces, por cada familia empezaban a reclutar los niños de esas veredas, de esas regiones. Entonces, llegó ese comentario a mí que se iban a llevar a mi hermana. Y yo tenía un hermano mayor, era enfermito de la columna. Y mi hermana era enferma de las vistas. Entonces yo me entero que van a hallar a mi hermana. Para mí es muy difícil porque mi hermana ha sido como el motor de mi vida y es la que más aprecio, la que más apreciaba cuando estuve por el hecho que ella es enfermita. Entonces decido y me la llevo a ella, voy y hablo y yo digo, por favor, usted no va a ir, voy a ir yo. Al otro día busco al comandante de la milicia que le hicieron alias al Boyaco y, y le digo, por favor, no se llena a mi hermana, llévenme a mí. Llorando le dije, porque tan solo tenía 13 años, y yo sabía que era una decisión muy difícil de tomar, pero la tomé del lugar de proteger la vida y la integridad de mi hermana, pues muchas cosas, porque ella mantenía enfermita. Entonces tomé esa decisión de irme. Fue una decisión difícil. Yo al otro día, entonces ellos se quedan riendo y me dicen, ¿sí está dispuesto? Y le dije, claro. Al otro día me dicen, entonces mañana a las 9 lo recogemos. Al otro día yo estaba listo con mis cositas ahí, con mis útiles de aseo, porque ellos me decían que alistara lo básico, que a todo me daban. Entonces, al otro día llegan como a las 9:40 en unas chalupas a recogerme. Pues en el momento yo le sonreía y me mostraba, pero de camino se me salían las lágrimas. Entonces se me acercó un guerrillero y me dijo, no hay nada que hacer. Ya tranquilo, que usted va a estar a la organización y es la mejor organización. Esta organización le va a ayudar a su familia, va a estar pendiente de su familia y todo. Usted va a cambiar su vida. Entonces es el motivo que le dan como esa moral a uno, pero en realidad es otro destino. Entonces de ahí cambió mi vida. Uy, hubo una de las personas que estuve en los campamentos, nosotros llegamos a un campamento en San José del Guaviare, que era un campamento muy grande, extenso, porque eran unos potreros como aproximadamente unas 40 hectáreas. Entonces nos reúne un comandante que en ese entonces era Gentil Duarte y un comandante que no se me puede olvidar que se llamaba Sebastián y dice, de aquí deben de salir ustedes, este potrero debe quedar totalmente limpio y quedar un tierrero mientras terminan su curso, el entrenamiento. Así fue, nosotros éramos potreros y todos los días nos ponían a voltear, a arrastrar en ese potrero y éramos casi todos niños, éramos aproximadamente 400, de esos 400 yo le pongo mucho, por ahí 90 eran adultos, los restos éramos niños de 10, 11, 12 años de edad. Algo que me marca mucho en esta historia, en estos campamentos, fue que cuando empezamos a llegar, miré que me enteré por qué se querían llevar a mi hermano. Resulta que mi hermanita, pues, porque era menor que yo, entonces, el instructor, que era Sebastián, premiaba a los milicianos que le llevaran una menor de edad, les daba bienestar, les ayudaba con las cosas que ellos necesitaban.
porque le llevaron a una menor de edad. Resulta que este señor violaba de todas las menores de edad que llegaran a ese campamento. A niñas que eran abusadas llorando, pedían auxilio, pero nosotros no podíamos hacer nada. Nada, nada. Y las niñas que no se dejan hacer a él las comenzaba el otro día a voltear, las arrastraba, las, mejor dicho, a una joda y otra, hasta que las niñas se dieran a tener relaciones a las buenas, a las malas con él. Había niñas que preferían quitarse en la vida y no dejarse abusar de él. Y pues niñas que intentaban volar del campamento para que no pasara eso. Como eran menores de edad, ella le hacía fácil, no conocían el terreno y mucho menos una montaña. Se volaban y volvían y caían a manos de la guerrilla y lo que hacían era, en muchas veces, consejo de guerra y fusilamiento inmediatamente. Entonces fue algo que nunca me puedo olvidar porque, pues, qué lástima que todos esos niños tuvieron que pasar por esta mala experiencia en estos campamentos de Sebastián. Bueno, ahí está la muestra, Sama, que le toca a uno simplemente respirar para escuchar, pero está 13 años de edad y Benjamín tenía la lucidez suficiente para identificar el destino al cual no quería. Y aunque la decisión fue difícil a costa de su propia infancia y de su propia integridad, decide dar ese paso, ¿no? Y es complejo, John, y es complejo porque uno mira a un menor de edad, a un chico de 13 años y no cree, seguramente muchas personas en la sociedad no creen que a un menor de edad de 13 años le toque tomar una decisión tan compleja de vida, ¿no? Y aquí estamos escuchando a un sobreviviente de esa situación que en su momento tuvo que tomar la decisión y no es cualquier decisión, ¿no? Es decir, hey, no se lleven a mi hermana que yo me voy. No quiero entrar, John, a los intríngulis de hablar de la guerra y hablar de todo lo que sucede alrededor de este tema que nos ha aquejado durante tantos años, porque hoy estamos hablando de una historia de vida que nos está comentando uno de nuestros veteranos, ¿sí? O sea, esos escenarios por los cuales ha tenido que caminar él y que batallar y que hoy lo tienen en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en la capital del país. ¿Sí? Entonces voy a referirme únicamente a esa necesidad que lastimosamente nadie quiere tener, que es ponerse como escudo, si se puede decir así, ante la adversidad para cubrir a sus seres queridos. Y en ese momento los padres todos sabemos qué es ponerse uno enfrente del peligro o de la amenaza para cubrir a sus seres queridos. Y en su momento Benjamín era un niño enfrente de la amenaza, tomando una decisión de vida para proteger a su ser querido que es su hermano. Yo aquí sigo sorprendido, Benjamín, yo sigo sorprendido con la historia. Y esa es la primera decisión fuerte de vida. Hablábamos hace un momento que viene una segunda decisión fuerte de vida y quisiera de pronto que nos comentaras cuál fue esa segunda decisión fuerte de vida que tienes que tomar. La otra decisión que tuve que tomar después de sobrevivir a una operación Berlín de 3 meses, ustedes no sé si tengan conocimiento, la operación Berlín duró 3 meses, pero en realidad duro, complejo, que fue muy duro para nosotros, fue cuando yo estuve en la guerrilla, después de 7 meses de caminata desde San Vicente de Caguán, que venían a Columna Arturo Ruiz hasta llegar aquí a los Santanderes, cuando fue la operación Berlín, nosotros veníamos 380, de esos 380 eran aproximadamente por mucho 90 o 100 personas adultas, los restos eran menores de edad. Pero así nos tocó enfrentar al ejército en esta operación, cansados, con los pies empollados y todo. Y sobreviví a esta operación Berlín. Pasó la operación Berlín, me aguanto un año de la operación Berlín, tomo la decisión, comenzar a planear cómo me iba a jugar, cómo me iban, porque ya sabía que estaba muy lejos de mis seres queridos y que esa no era la vía, porque en la operación Berlín murieron casi todos los menores de edad, murieron en combates. Uno los recuperó el ejército, otros entregaron y otros quedaron muertos, tirados en las quebradas, por ahí tapados en los huecos, los chulos se los comieron y así sucesivamente. Entonces yo miraba que Dios me estaba dando una oportunidad de vida y que tenía que salirme, porque después de la Operación Berlín yo me quedo casi un año. Entonces sobreviví a 2 bombardeos después de enfrentamiento con los paramilitares, con el ejército en ese entonces. Sobreviví, entonces yo dije, "Ah, tengo que tener", hasta que un día escuché la emisora donde decían que se podían desmovilizar y no había nada que le rebajaran la pena a uno, que no había nada, sí, que se entregara con lo que estuviera. Entonces ahí es cuando decido yo pensar y yo digo, hombre, me voy a entregar.
Y el día menos pensado me voy para un campamento, nosotros le decíamos también una escuela, le decían El Silencio. Veo cerca de esta escuela a una casita dentro y una señora nos brinda agua y a la pieza de ella, abrirla, veo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y eso se me queda en la mente. Entonces esto lo ponía en práctica en la noche y comenzaba yo a pedirle a Dios que me ayudara, que me iluminara a salir de ahí. Ahí es cuando ya comienzo a planear y a mirar todos los factores, cómo me podía volar sin ser detectado ellos, que no me fueran a coger, porque resulta que cuando se vuelan de la organización y más la edad que yo tenía y el tiempo que tenía, pues lo digo que si me volaban y me cogían, iba a ser consejo de guerra y fusilamiento, o me fusilaban en pena me cogieran. Entonces yo tenía que mirar cómo que no me fueran a descubrir. Y comencé a planear. Un día me mandaron a hacer un- una exploración y en un cerro miré a un pueblito. Entonces le pregunto a un campesino, le digo, ¿cómo se llama ese pueblito que está allá? Entonces dice, ese es el municipio de Suratá. Entonces yo dije, esa es la oportunidad. Por acá, haces. Ahí es cuando comienzo a planear, a mirar. Y esa noche comencé a orarle mucho a Dios que me iluminara. Y un momento a otro, cuando decido tomar esa decisión, era una parte muy montañosa, muy espesa la vegetación. Y yo no sé, miraba como si fueras una luz que me estaba guiando. Y tomo la decisión y me fugo con una menor de edad y la llevo a ella hasta que duré 5 días caminando hasta llegar al municipio de Suratá y me entregué a la estación de policía de Suratá. Eso fue un cambio totalmente para mí. Vaya, esa es otra decisión, John. Escucha el Váyase. voltaje de esa otra decisión, que es nuevamente media entre la decisión y el resultado de esa decisión, está de por medio la vida. ¿Sí? O sea, seguramente muchas decisiones que uno toma le pueden cambiar la vida y otras como la que tiene que tomar Benjamín, la que nos está comentando el día de hoy, es, es que en el transcurso de la acción al tomar la decisión, se puede morir. Pero aún así, buscando, entiendo yo que una mejor forma de vida, un mejor escenario de vida para él, decide tomar esa segunda decisión y después de 5 días mira lo que hace. Termina ya en un pueblo entregándose en esa primera parte de esa gran historia que es la vida de Benjamín. Así es, y uno no sabe, mejor dicho, uno ya a estas alturas, con dos decisiones enfrentadas a la muerte, ya uno no, o sea, ya uno va perdiendo como la capacidad de decir, ¿y ahora qué? Entonces te entregas, haces tu proceso y en qué momento entras al ejército y haces tu paso por el ejército, ¿cómo fue, cómo estuvo o qué llevó a esa siguiente decisión? Yo cuando llego, me entrego, no sabía leer ni escribir, no sabía ni qué era un número, no sabía qué era un billete ni una moneda, porque totalmente estaba analfabeto, ¿sí? Estaba totalmente como un animalito, no sabía nada, no sabía ni nada, solamente lo que me quedaba en la memoria y es, me entrego al ejército y pues ellos, cuando ya ellos me acogen, me compran unos zapatos, nunca me ha puesto unos tenis y ellos me ponían tenis y me decían, vea cómo le queda bonito este buzo, mire cómo le queda este bonito esta camiseta, me compraron una camiseta de Superman, inclusive me decían, vea, Superman volando, y es, bueno, me recochaban ahí. Todavía estaba joven, muy joven. Ellos ¿Cuántos eran años tenías ahí, Benjamín? ya cumplía 18 años. Ok. Entonces ellos me jugaban conmigo, me enseñaban, me llevaban a la misa, me decían, venga, haga tareas. Las tareas, vaya aflojando la mano, vaya aprendiendo esto, se hace la voz, esta se hace eso. Entonces todo eso me sirvió y cuando ya ellos me dijeron, entré en un proceso de movilización y todo eso, el papeleo que hay que hacer cuando uno se moviliza. Ya terminó esa etapa y como dice el dicho, haga su vida. Ellos me orientaron, me ayudaron. Entonces, yo me sentí solo y yo decía, escuché la convocatoria que estaban para prestar servicio. Entonces, yo digo, hombre, me voy a meter a prestar servicio. Me voy a meter a prestar servicio que creo que estando prestando servicio voy a poder encontrar a mis seres queridos, a mis papás, a mis hermanitos, que para nadie es un secreto, es muy duro perder los seres queridos de uno y sentirse solo, porque sentirse solo uno, cuando yo llegué a trabajar en la finca, yo estoy enseñado a trabajar, pero yo llegué y llegar a una finca o llegar a un sector, una ciudad tan lejana como es Bucaramanga, a donde yo me crié, es difícil, se siente uno Claro. solo. Entonces tomé la decisión y yo dije cuando
miré la incorporación, yo dije, no, me voy a prestar servicio, si me dejan, me voy a prestar servicio. Hablé con el comandante, le dije, vea, yo quiero prestar servicio y quiero que me ayuden a buscar a mis seres queridos, a mis hermanitos, a mis papás y todo. Entonces dijeron, no, vamos a hacer todo lo posible por ubicarlos a ellos. Y así fue cuando entró a prestar servicio y estando prestando servicio, Caramanga llevaba 2, 3 meses de estar prestando servicio y en ese entonces todo batallón de ingenieros tenía que apoyar con un pelotón. Para hacer una ruta que se llama Ruta Los Libertadores en Arauca y Yopal, entre Arauca y Yopal, y ahí es cuando yo salgo seleccionado para ir para allá. Y estando allá, ya voy a cumplir los 2 años de estar prestando servicio allá. En esto, una noche, como yo ya estaba en el conflicto, mis compañeros no sabían que yo estaba en la guerrilla, ni mucho menos me ha tocado vivir todo este proceso. Yo cargaba el fusil, cargado. Yo andaba pendiente porque mis compañeros miraban como muy folclórico la vaina, no le metían como tanta vaina Sí, sí, milicia, ¿sí? claro. Entonces yo ya sabiendo que el error más grande de uno es bajar la guardia. Entonces yo andaba, yo como que desconfiado y cargaba mi fusil inclusivemente metido y hay veces me acostaba con botas y todo, porque yo decía, yo tengo que reaccionar porque yo sé, sí. Y un día que no era para nosotros, de pronto no era el día de nosotros, recibo el turno cuando yo con el fusil y yo veo uno allá, yo pensaba que era un compañero mío, que nosotros le decíamos Montagu. Yo lo veo y le digo, oiga, Montagu, voy a dormir. Yo lo veo y me le voy acercando. Cuando de un momento a otro es que el man me dice, entrégame el fusil. Cuando él me entrega el fusil, yo le mando mano y le cojo el cañón. Cuando me pegan y disparan en la mano izquierda. Y entonces inmediatamente yo reacciono y le disparo el fusil en ráfaga a ellos cuando yo veo que ellos salen corriendo y me paro y disparo todo el proveedor completo del arma. Y cuando voy a hacer el cambio del otro proveedor, me doy cuenta que la mano no me servía, pero así metí el proveedor y ya mis compañeros llegaron a reforzarme en el sitio. Y entonces, claro, ya después de tanta sangre que boto al rato, me desmayo y me despierto en el hospital de Arauca. Vaya historia. Estamos prestando el servicio, ¿no? Estaba prestando servicios. Hasta ahorita estamos Fíjate que prestando el nosotros, servicio. claro, Bueno, no, ¿cómo la ve usted, Sam? Estamos prestando el servicio, pero bueno, listo. Herido en la mano, me imagino que te recuperas y terminas tu servicio y ya dices tú, no, yo quiero seguir. Pero qué te inspiró en tu corazón, en tu mente para continuar? La aspiración mía de cambiar mi vida, de hacer una vida mejor, ¿sí? De tener un salario mejor y lo otro, la otra aspiración era ubicar, por entre medio ya estando en la institución, ubicar a mis seres queridos, para ubicar. Esas dos aspiraciones la hice. Ok, te recuperas y entras a ser a soldado profesional. ¿En qué año y cuánto tiempo duras? Más o menos en qué áreas estuviste. Hombre, yo me recupero y me decían que estaba bien, que ha sufrido algo. Yo le decía, no, yo estoy apto, porque usted sabe que cuando uno pasa a soldado profesional le hacen otros exámenes y yo pues hago los exámenes y yo le digo que nunca me ha pasado nada, que estaba apto porque quería pasar y seguir de soldado profesional. Entonces me meto de soldado profesional. Eso fue en el año, yo soy en el 2007, ingreso como soldado profesional y sigo mi profesión. Quedo en Santander, de buenas que quedé en Santander. Estuve en varios conflictos en combates en el departamento de Cerrito, Santander, en el departamento de Chisca, Boyacá, con el ELN. Y así, eso es una historia bastante eh, larga y extensa, que si yo me compusiera a contarle la historia toda de mi vida a ustedes, me echaría todo el día y no me No, ahí alcanzaría. está en el libro, ¿no? En el En el libro, libro por está eso todo. ahí en está el la libro. historia. ¿Tú, el soldado profesional de qué unidad fuiste tú? Yo fui orgánico del batallón de ingenieros número 5, Francisco José del Caldo. Ah, bien, también fue de ingenieros. De ingeniero como Samael, mira. Samael también Propios. fue ingeniero militar, pero era más ingeniero de combate que como tú. Ingenieros militares, pero demostramos que había, mira, les voy a contar una historia así rapidita, ¿no? No, cuando nosotros estábamos en la escuela militar, em, como en el 2000, sí, creo que fue en el 2001 que estábamos seleccionando la especialidad con la que íbamos a ascender a subtenientes. Yo siempre había estado enfocado en ser de infantería. Ese iba a ser mi destino o mi especialidad en el ejército. Me estaban diciendo algunos amigos cercanos, venga,
no se exponga tanto, que la guerra está muy fuerte, si usted sale de infantería, que le toca ir allá, jodida la cosa. Varias personas alrededor de la familia también empezaron que no se arriesgue tanto. Entonces me dice un gran amigo, me dice, yo voy a salir de ingenieros porque me encanta, yo presté servicio en un batallón de ingenieros, hágale los ingenieros, que es una buena arma y tal, una buena especialidad. Entonces decido, pocos meses antes de seleccionar mi especialidad, decido cambiarme de infantería a ingenieros, pero les cuento que yo de ingenieros en mi carrera, en mis 23 años de servicio, no hice nada, No vio un puente, no vio un puente. nada, yo me dediqué al equipo ligero, a las maniobras terrestres y en algún momento echábamos risa con un par de amigos de infantería y yo les decía, terminé yo de ingeniero echando más plomo que ustedes que son de infantería. Pero es una anécdota ahí suave. Benjamín, ¿cuánto entonces tú duras los 20 años de soldado profesional allí en el Caldas? Claro, estuvieron en toda la provincia de García Rovira porque el Caldas cuidó esa provincia durante mucho tiempo, ahí en el límite con Arauca, que eso era como, eso llegó un momento en que era, digamos que, ¿cómo se dice? Como delicado, ¿no? El páramo del Almuerzadero, Concepción, ¿no? El municipio de Chitagá era un corredor de movilidad de los grupos armados, y eso era así. El batallón de ingenieros ha tenido, y como dice ustedes, hombre, no, ingeniero hay veces que patrulla más que los infantes. Y yo estuve patrullando mucho y no sé si era por mi experiencia o qué, pero yo estuve una vez por allá patrullando también, inclusive por allá en Sabana de Torres, resulté una vez en una operación que hasta nos perdimos porque éramos un grupo pequeño. Y se nos mojó el rayo y se nos descargó la batería, y duramos varios días sin comer nada y perdido en esa montaña, y el helicóptero de noche era buscándonos, nos alumbraba y nosotros pues no nos salíamos porque éramos muy poquitos y nos podían acopar. Y pues yo ahí sí como que no, porque éramos apenas 6, hasta que tuvimos la oportunidad de salir de esta maraña. Gente, yo les cuento una anécdota de esa vez, de esa operación. Yo llevaba como 2 horas de bregando por la carretera, había una trochita porque ya íbamos saliendo por donde estaba la unidad, ya habíamos tomado contacto con la otra unidad. Yo bregando para ver por dónde me podía pasar esas cuerdas de alambre, porque eran cuerdas tupidas. Cuando, oh sorpresa, cuando nos disparan unos rafagazos de unos fusiles, y cuando yo reacciono, y yo no sé ni cómo pasé esa cerca. No me acuerdo, pero lo cierto es que yo resulté al otro lado de la cerca. Volando. Sí, eso fue de película, esa operación cuando es. Hombre, la historia de uno es muy difícil. Yo tengo que contarle otra anécdota a ustedes, que es lo más difícil que yo también he tenido que, y no se me puede pasar en este momento, porque son cosas de superación y todo. Lo más difícil que también estuve que pasar en mi vida, y perdí mucha la memoria lo tengo que decir en este momento, fue la pérdida de mi hijo de 5 años, ¿sí? Yo estuve un hijo, era a los 3 años, me descubrieron que tenía leucemia, y pues Tómese su tiempo, tranquilo, Benjamín, no se preocupe, tómese su tiempo. Si tiene agüita por ahí o algo, tómese su agüita. bueno. A los 3 años él iba a cumplir los 3 años de edad cuando diagnosticaron que tenía leucemia. Comenzó un tratamiento muy fuerte, aunque él no lo demostraba, era un niño muy fuerte. Obviamente los médicos lo ponían de ejemplar para los otros niños, porque él le gustaba que lo chuzaran. Él miraba a la jeringa y le decía, doctor, si quieres, chúseme. Entonces, para nosotros era como mi motivación, deportes y con él y todo. Entonces, hasta que al último, bueno, ya estaba alentado él. Prácticamente ya nosotros estábamos felices porque estábamos alentados. Entonces nos mandaron a hacer unos exámenes de descarte aquí a Bogotá, y él le decía a la mamá que quería tener más hermanitos, quería tener muchos hermanitos para él jugar, porque él se sentía mal, porque estaba solo. Entonces yo le decía, papi, pero es que solo está mejor. Y él me decía, no, yo quiero tener más hermanitos. Entonces, como las cosas están para suceder, y Dios es muy perfecto en las cosas y todo, en ese momento, cuando ya íbamos llegando a Tunja, o estábamos en Tunja, mejor dicho, y se sube una señora embarazada, y él inmediatamente estaba en asiento mío y se levanta del asiento, y va a decirle a la mamá que estaba en el otro asiento, va a decirle que miraran a la señora que estaba embarazada, que él quería tener hermanito. Cuando él se levanta, él queda en el medio de las sillas, que es por donde uno se monta el pasillo, y en ese momento el bus, por no chocar a una moto, baja y queda de bajada. Claro, él no se acaso a agarrar y salió embalado de los últimos asientos hacia la parte de adelante. Con la varilla que uno se sostiene para bajarse, él se golpea la cabecita y se fue prácticamente el cerebrito. Nosotros lo que hice en ese momento, en ese instante, fue llevarlo al hospital y salir.
y duró 15 días hospitalizado, entubado en la Foscal de Bucaramanga y ahí fallece. Eso es durísimo. No, No, claro, eso me hace acordar una compañera tuya que está ahí también, la de 21 Verdades, ¿no? En Héroes de la Nación, que es Viviana. Viviana. Pues hombre, Benjamín, sí, eso, yo creo que todas esas historias que tienes, claro, ¿eso fue hace cuánto tiempo, Benjamín, más o menos? Eso ya hace 10 años que falleció 10 mi años. hijo. Sí, mi hijo donde estuviera 15 años. Claro. ¿Y le cumplieron el deseo de tener más hermanitos o no? Por supuesto. No, que sí, porque Mire, es algo de admirar. Cuando mi hijo fallece, él muere a las 9 de la mañana y cuando él cumplía el año de haber fallecido, nace mi hijo. Por eso lo pusimos Juan Ángel. Y él se llama Juan Ángel, mi otro hijo. Nace él y nace a la misma hora y al mismo día que mi hijo fallece. Cuando el uno está cumpliendo aniversario de fallecido, No, cumpleaños, Dios mío. lo que llamo, estos son de las historias que llama uno de sabiduría y de sincronicidad del universo de una manera muy meticulosa, ¿no? Muy impresionante. En Pero algún momento, solo otro hermanito, ¿no? no, gracias a Dios, Dios me regaló y tengo 3. Que él dijo que eran muchos hermanitos. Ojo, ahí están, ahí No, él están. ya dijo. lo que fue, ya ahora sí, ya se cerró la maquinaria. Ya, Bueno, pero bien, bueno. En algún momento acuñamos aquí un dicho en Tras la Armadura de que nuestros veteranos, habla de la palabra resiliencia, esa palabra hecha a seres humanos, son ustedes nuestros veteranos de las Fuerzas Militares de Colombia. Se han convertido en seres resilientes, pero de un nivel que difícilmente otra persona se puede imaginar. Y son historias con unos altibajos, con unas aristas y unos puntos donde hay muchas emociones fuertes, positivas, negativas, y después de que van pasando, eso parece es como cuando muestran un electrocardiograma que se va moviendo la agujita así. Esa es la vida de los veteranos con una cantidad de cosas. Y mire en este momento en el punto tan alto que está la curva del electrocardiograma de Benjamín, hecho un hombre resiliente con todo lo que ha vivido. O sea, siento, he pasado de una gran alegría, sentía mi corazón es así como apretado, Benjamín, luego se soltó, luego volvió y se apretó, luego sentí el dolor de un padre contando una historia tan fuerte que comentas, y luego se suelta cuando dices, tengo ya 3 hijos, y ya me siento más tranquilo porque también sé que estás allí. Eso es un triunfo, Benjamín, gigantesco, llevar un libro a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y contarle al mundo entero esta historia. Yo nuevamente te envío un fuerte abrazo de felicitación. Estoy muy, muy contento con todo lo que ha estado pasando en este nuevo escenario de tu vida. De escritor a escritor, ¿no? De colega a colega. Venga, una pregunta. Ok, estás en el ejército. En este momento tu situación del ejército ya pasaste. ¿Y cuándo se empieza a materializar la idea y el proyecto de Inocencia bajo fuego? vea eso. Yo estoy en los últimos, me retiro para pensionar, me pensiono ahorita a finales de mayo, si Dios permite. Cumplo mis 20 años ahorita en mayo, ya en la fuerza. Estoy en el programa de PPR que llama uno, de retiro. Pero hombre, eso es una cosa porque uno, por más que sea, ha resistido, no va acabando la vida y todo. Y eso es un paso que tengo que dar ahorita, adaptación a la vida civil, porque prácticamente vengo desde niño sufriendo lo que es el conflicto, ha estado en las armas y eso, y volverme a atar a la vida civil normal. Eso es un paso duro y pues para todo no es fácil porque más de uno le coge cariño a nuestra institución como es el ejército, porque allí crea unos hermanos, unos crea hermanos y padres de nuevo otra vez uno en la institución como es el ejército. Entonces uno alejarse, inclusive todos los compañeros, es difícil porque uno ya se enseña que el que hace la arepa, que es el compañero que me lleva al puesto de centinela, el tinto, el que me lleva, el que me ayuda a armar el cambuche, todo eso lo marca uno. Y uno, por eso es que cuando uno pierde un compañero en una acción de combate, es como perder un hermano, es como perder a alguien de la familia, porque uno está todas las 24 horas del día enseñado a intercambiar, a conversar, ya se sabe los resabios del uno del otro. Eso es lo que tengo
por el momento. ¿Cuándo llega la idea del proyecto de Inocencia Bajo Fuego? Hombre, yo esa idea del proyecto de Inocencia Bajo Fuego llega, pues, lo uno porque con esto es para demostrarle a muchas personas que cómo es porque hoy en día nosotros nos estamos volviendo muy frágiles en los problemas y cómo es cada superación de cada problema. Hay que superarlo porque hay momentos difíciles, hay momentos fáciles para momentos, hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza. Entonces, es un momento de dejarle el libro escrito a la juventud hoy en día para que tenga la oportunidad de leerlo, de mirar cómo se supera uno y cómo es que la vida tiene altibajos. Y yo digo, no, hay que dejarle eso escrito. Y lo otro es el problema del conflicto, que ya no es hora que nosotros los menores de edad, que hoy en día los niños no es hora que estén en el conflicto. Es que los menores de edad de 13 14 años para que estén en una universidad, no con un fusil, no con que los grupos armados aprovechan a los menores de edad para que estén en el conflicto. Tienen dos opciones. Porque si los matan en un campamento, dicen que el ejército hizo un crimen de lesa humanidad porque mató a menores de edad. Se escudan en eso. Pero son los primeros principales, los cabecillas, son los primeros responsables por meter un menor de edad a grupos armados. Los grupos armados aprovechan porque tienen dos opciones. Cuando el ejército los matan, dicen, no, eso fue un crimen de lesa humanidad porque eran meros niños. Pero no, ellos no miran que se llevan los menores de edad, las niñas, como yo le estoy diciendo, para abusar de ellas y tener relaciones en los campamentos. No con el consentimiento de ellos, sino a la fuerza. Entonces, todo eso no hay que dejarlo para que los niños que tengan las ideas de ingresar a estos grupos no lo hagan, no lo hagan. A los padres que puedan sacar a los niños de las regiones cuando están corriendo peligro en estos grupos, no lo hagan, porque es que en momentos que se van uno pierde todo. Le pueden hablar miles de maravillas, como hoy en día lo hacen en las redes sociales, en TikTok, que hablan que niñas bailando con un fusil y todo. Hombre, eso es una forma de atraer a los menores de edad a los grupos armados. Y muchos menores de edad, ellos piensan que eso es fácil y fácil y por eso se estrellan en este momento y toman la decisión de volarse. Y cuando toman la decisión de volarse, es lógico que lo van a hacer un fusilamiento. No es fácil. Yo le hago la invitación hoy que tengo la oportunidad, ese programa decirle que a los menores de edad, por favor, lo sacan del conflicto, que lo excluyan del conflicto armado. Más que Benjamín, y autorizada la voz de Benjamín, ¿no? claro, sí, sí. Más que validadora. Nadie podría decir esto en un escenario con traje y corbata y tal, ¿no? O sea, Benjamín es la persona adecuada para que en este momento esté enviando este mensaje. Ojalá llegue a muchas personas y sensibilice a la población colombiana sobre esa práctica ilegal que se sucede en diferentes escenarios del país. Interlocutor 100% mente válido. ¿Cómo fue el proceso de construir las memorias, de hacer el libro? ¿Cómo fue todo este proceso de acompañamiento con Héroes de la Nación? ¿Cómo llegas a...? Porque, porque hay mucha literatura sobre cómo contar la historia dignifica y sana las heridas de los sucesos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de construir el libro y en qué persona te convertiste hoy después de tener tu historia para las nuevas generaciones en la mano, Benjamín? No, pues uno va recordando cada momento y uno se va sentando y va escribiendo paso por paso, echando memoria y cada momento pues vienen cosas que uno, porque pues ha pasado mucho tiempo, pero uno se sienta a recordar y va escribiendo y escribiendo. Y es más, se me preguntan y no lo estaba escribiendo a mano. Mire, yo utilicé un programa en el teléfono que llaman CAR y uno va hablando y va escribiendo, ¿sí? Entonces yo me sentaba y comenzaba a recordarme y iba escribiendo, y el autor me iba escribiendo y me iba escribiendo. Eso es lo que yo hice y se lo iba enviando a la fundación, se lo iba enviando a la Fundación Héroes de la... Benjamín no tiene problema de la hoja en blanco. Pero Benjamín mira, no tiene problema de hoja en blanco. Sama, Benjamín es otro fiel testigo de tus teorías, porque realmente lo que hizo, si te das cuenta, Benjamín no escribió un libro, Benjamín contó una historia. Benjamín contó una historia que se convirtió en libro, que es la tradición oral. O sea, él estuvo al lado de la fogata imaginaria, contando su historia, narrando su historia, y hoy, a través de Héroes de la Nación, se logró poner en papel y en letras para la eternidad porque Benjamín lo mencionó.
Benjamín, ya estamos, digamos que de pronto cerrando un poco. ¿Qué le recomiendas tú a los veteranos o qué le puedes decir tú a los veteranos que pueden encontrar en Inocencia Bajo Fuego? ¿Qué pueden los veteranos encontrar bajo inocencia bajo juego? Los métodos, cómo debe superarse uno. Y la invitación es que cada veterano que tenga una historia que contar, hombre, esta es la oportunidad y aquí está la Fundación Héroes de la Nación para que ellos le colaboran escribiendo su historia. Mire que nosotros hay veces tenemos mucho que contar en todo nuestro recorrido con nuestros compañeros, en nuestra vida, que nos pasan, la formación, y de ahí nosotros podemos sacar un libro y podemos contar nuestros anécdotas y dejar escrito la historia de nosotros de por vida. Mire que nosotros los soldados, hay veces que porque un país esté bien, aguantamos hambre, aguantamos fríos, aguantamos necesidades, nuestras mujeres, nuestros hijos enfermos y no los podemos visitar. Entonces, todo eso nosotros lo podemos dejar en relato, nosotros los podemos escribir. Esa es la invitación que le De hago a acuerdo. los veteranos. Es el Vea, consejo que John, les das. sí, vea, John, y ampliando lo que dice Benjamín. Cuando uno entra a prestar servicios y si escoge la carrera y todo el asunto, se queda en el servicio activo. Uno aprende a vivir bajo un término que es el ser apolítico, en no pararse en ninguna de las orillas políticas para evitar de pronto que las armas de la República, que las armas del Estado terminen en favor de uno u otro escenario político. ¿Sí? Y esa es la vida sobre la que uno transcurre durante 20 años, 25 años o la cantidad de años que uno esté en el servicio. Cuando uno cuenta las historias, y yo quiero hacer hincapié en este punto que quiero contarles, cuando uno cuenta las historias, las cuenta sin ningún tipo de sesgos. Es una historia pura, es una historia que no intenta colocar posición de un lado o del otro, una escritura o una historia que cuenta vivencias del ser humano que ha escogido tomar como carrera la vida de ser militar. A diferencia de otras posturas, de pronto que se pueden encontrar en literatura sobre el conflicto y sobre las historias que suceden en el marco de la guerra en Colombia, nuestras historias no tienen ningún tipo de matiz o de color político. Es una historia pura, ¿sí? Sin ningún tipo de intención de cambiarle la mente ni direccionar a las personas hacia nada distinto de entender cómo vive un soldado de Colombia y qué historias tiene que vivir. En las historias del veterano en Colombia, ¿qué van a encontrar? Tiene que hacer esto. Yo le recomiendo que haga esto. No, la persona cuando lee la historia tiene que entender los procesos de vida del veterano y de ahí ir sacando conclusiones, ir sacando con pinzas todo lo que le pueda ir sirviendo para hacer transformaciones propias o simplemente para entender las realidades del conflicto. Entonces, Benjamín, agradecido con ese trabajo que estás haciendo, agradecido con el trabajo que Juliana y todo el equipo y toda la gente de Héroes de la Nación ha hecho. Aquí entras la armadura también. Ahorita que estás iniciando el proceso, encuentras a un nuevo grupo de amigos también que ya estamos al otro lado, que ya, igual que tú, estuvimos 20 y pico de años al servicio del ejército o de cualquier otra de las fuerzas y que ya transitamos durante 4 o 5 años un proceso de veteranía. Entonces podrás encontrar en nosotros, podríamos hacer un símil a tus hermanos más viejos que te pueden dar alguna orientación en el después de. ¿Sí? En este momento que estás iniciando esa veteranía, nosotros podrás encontrar un consejo, una mano amiga, una conexión de pronto para entrar a algún escenario laboral, que básicamente eso es lo que pensamos con John cuando nos sentamos a charlar sobre el proyecto. Seguimos construyendo. Benjamín, ya le diste el consejo a los veteranos y no veteranos? Porque también hay que, gracias a Mael, porque el libro Inocencia bajo fuego no es solo para veteranos, es para cualquier persona que quiera tener una historia de inspiración. Por último, ¿cuál es esa canción que a ti te gusta escuchar como para subirte un poco el ánimo, sí, como para llenarte un poco de energía? Y segundo, Sí. ¿cómo es tu proyecto a corto plazo que te ves ahorita en Filbo lanzando Inocencia bajo fuego? Esto, no, pues a mí me encanta el himno nacional. Cuando cantan el himno nacional, eh,
donde yo esté, se me hincha la piel, como dice el dicho, se me eriza la piel y me siento patriota, y eso es un agradecimiento a nuestro país, a Colombia. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Y no, aquí estaré en la Feria del Libro, esperándolo las personas que quieran venir el día de lanzamiento del día de mañana. Como lo dije al principio del programa, el día de lanzamiento es mañana. Estamos en el pabellón 8, piso 1. Están 332 y pues acá estaré para firmarles el libro a las personas que quieran comprarlos y, hombre, poderles contar si quieren interactuar o contarles un poquito de mi historia más, si quieren ampliar de mi historia, mi vida, pues les estaré contando si tienen alguna duda. Y hoy agradecerles a ustedes por este bonito programa y felicitarlos porque eso es algo, nosotros podemos tener mucha historia, pero si no tenemos estos canales para contarlo, pues no llega a la audiencia. Y los felicito, Dios los guarde. A todos todos los que están en este momento conectados en las redes sociales y todo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Sama, conclusión o reflexión. Que Benjamín es un duro, weón. Sí, marica, no es Que que Benjamín es puta, perdón. Que Benjamín es un soldado de la patria. Es un soldado de la patria. Cuando hablamos de soldado de la patria es ese ser humano que nació en el terruño, weón, que nació allá donde, en esos sitios donde nosotros realmente sabemos que pasan cosas complicadas, pero aun cuando la vida agreste, la vida difícil, la vida complicada le tocó su ser, batalló, creyó en él y en sus ideales, John, y los fue sacando adelante, y esta podría ser otra de esas frases que nosotros acuñamos aquí entre la armadura, y es que ese trabajo de creer en uno y en sus convicciones y en sus sueños es el único trabajo que hace uno de tiempo completo y por el cual no le está pagando nadie, ni hay ningún empleador, ni hay ningún sueldo, nada de esa vaina, porque uno es el que se preocupa por construir y sacar adelante sus sueños. Hay un tema que ya estamos cerrando, pero quiero, John, que miremos un tema. Tú, John Medina y yo, Samael Vera, en el servicio activo, logramos que un joven guerrillero que se entregó del séptimo frente de las FARC allá en la Macarena, le logramos encontrar la familia de ese muchacho después de 14 años de estar en las FARC. ¿Sí? Cuando encontramos la familia de él, allá dentro de Cachicamo, por allá por esos lados, eso fue un trabajo durísimo que tuvimos que hacer, pero nos pusimos el 10 y logramos encontrar la familia de este joven que había estado en las FARC, una familia indígena, y se volvieron a dar un abrazo. Después de 14 años, la familia en su momento nos decía, nosotros pensábamos que Alex estaba muerto, porque nos dijeron que en un combate con el ejército lo habían matado. Y efectivamente este joven había recibido un disparo en el abdomen, pero no murió. Durísimo, durísimo. Benjamín nos contó hoy que no ha encontrado la familia. Y eso digámoslo que no nos adentramos en esa parte de su historia. Yo creo que si este episodio de Tras la Armadura, si el trabajo que está haciendo Héroes de la Nación, visibilizando la historia de Benjamín, sirven para que esta historia llegue a cualquier rincón del país y no se ha sucedido el milagro de que Benjamín se encuentre con su familia, les pedimos, bueno, todavía no me quiero adelantar. ¿Tú ya pudiste encontrarte con tu familia, Benjamín? ¿Ya tus seres queridos los has encontrado? No, total, ha hecho todo lo posible por todos los medios de buscarlo a ello y no ha sido posible, porque eso es así una experiencia, ese es un anhelo que yo quiero tener, de poder abrazar a mis hermanos, poder contarle mi historia de supervivencia y todo, y hombre, sería el mejor regalo que Dios me podría dar. Tiene que ser John, Benjamín, Juli que está a la escucha, mi mayor María Vázquez que está a la escucha. Este programa es el lanzamiento del libro de Benjamín. Este momento de la vida de Benjamín tiene que lograr, estamos en el 2025, tenemos que lograr sí o sí encontrar la familia de Benjamín allá cerca de la Macarena, cerca de Puerto Colombia, cerca de Puerto Cachicamo, cerca del Guayabero, en el sector donde se llevaron a Benjamín hace más o menos en qué momento, Benjamín, en qué fecha en particular te recuerdas. Dinos el nombre de la vereda, dinos el nombre, si te acuerdas de pronto los nombres de tus seres queridos para iniciar, John. Para iniciar una cruzada de Bogotá, de Filbo, no puede salir Benjamín
sin tener una información clara de dónde está su familia, porque está en el centro del país, parce. Estamos en un momento de una exposición de la historia de Benjamín que debe tener algún tipo de resultado. Entonces, cuéntanos eso en particular, Benjamín, para poder ayudar a ubicar a tu familia. Bueno, pues mi familia, yo en ese entonces yo fui reclutado en el año 96, o sea que saquen la fecha, cuánto hace que no la veo, del 96 hasta la fecha. Nací en un caño que queda cerca, se llama Caño Cabra, la vereda se llama Caño Rojo. Inclusive nosotros salíamos a mercar, podíamos salir a mercar a un pueblito que llaman Nueva Colombia Sí. o a Puerto Cachicamo, pero nos quedaba Puerto Cachicamo muy lejos, pero nosotros salíamos a Nueva Colombia. Nosotros nos echábamos un día para llegar a Nueva Colombia y otro día para regresar, que era donde hacíamos mercado. Cabra, Caño Rojo, Nueva Colombia, la Sí, gente de La Macarena, la gente De San José del de San Guaviare. José del Guaviare. Si podemos, John, sacar un short de aquí y lo subimos en las páginas de allá de La Macarena, la página de Facebook de la Alcaldía de La Macarena, y estoy seguro que lo vamos a lograr. Y los nombres, Benjamín, los nombres que te acuerdes, el nombre de tu mamá, de tu papá, de tu familia, de tu hermana. no, pues yo de mi mamá, Luz Marina Méndez, Marina Méndez, disculpe, Luz Marina Ascenso. ok. Luz Marina Ascenso, mi hermano Arquímedes Méndez Ascenso, Leonor Méndez Ascenso, Cecilia Méndez Ascenso también. Cecilia Méndez Ascenso. Sí, señor. Ese es un buen mensaje ahorita que vas a estar ahí en la plataforma de Filbo. Cada vez cuando tengas tu intervención, cerrar la intervención mandando ese mensaje. Nada, yo creo que, dime. Así será, Por así será. supuesto, ya está listo, que me dicen que ya está listo. Así va a ser, Benjamín. Así va a Gracias. ser. Vamos a Ojalá meterle Dios la sea de energía esa oportunidad. y ahí sale la cosa. Gracias. Bueno, no, nada, Samael, gracias por tu conclusión. Mi reflexión es un poco de un guerrero construyó su destino. Me gusta mucho ver cómo no ha empezado la veteranía, pero la materialización del libro de Benjamín le permite sanar todos los, no todos, pero una gran parte de dolores de su vida antes de afrontar su veteranía, porque después de la veteranía es más difícil. Es más difícil porque está uno más solo, está uno, mira qué bonito que Benjamín ya tiene claro que los hermanos de uno, la familia que construye uno, simplemente tiene que abandonarla porque hay que seguir caminando la vida. Pero es cierto, Benjamín, esos hermanos que construye uno allá le hacen a uno un montón de falta. Es tanto como, mira, mi hermano Samael, pues seguimos siendo hermanos a la distancia y seguimos apoyándonos, porque eso fuimos. Y me hiciste acordar porque con Samael vivimos 2 años, 24 horas al día durante 2 años. O sea, me tocó escuchar heavy metal todas las mañanas durante 2 años sin yo ni siquiera saber qué decían ni nunca haber escuchado esa música en mi vida. Me tocó escuchar 2 años heavy metal con Samael sin problema porque estábamos. Una relación, claro. Exacto, porque teníamos una buena relación. Pero me gusta eso, me gusta ver cómo este proceso es diferente. En Benjamín claramente tiene un sentido de familia muy fuerte, muy arraigado. Entonces estoy 100% seguro que su esposa, sus hijitos lo van a estar arropando. Esa es un poco mi reflexión. Mi reflexión es también hacia Héroes de la Nación, ver cómo Héroes de la Nación se convierte en ese materializador de historias en letras y las lleva en libros, en motivar a muchos más contadores de historias que puedan llevar sus historias a libros a través de Héroes de la Nación. Yo creo que cada vez queda demostrado que con Héroes de la Nación somos un complemento en tradición oral, que es nuestro fuerte o nuestro nicho, por llamarlo de alguna manera, y la tradición escrita y todo el soporte que hace
Héroes de la Nación. A la audiencia y a Benjamín y a Héroes de la Nación, darle las gracias por su tiempo, que es el recurso más valioso de hoy día. A mi gran amigo Samael, darle las gracias. A la audiencia, recordarle que estamos en YouTube, Instagram, Spotify. Compartan el contenido, compartan este episodio, ayúdennos a que se masifique y ojalá a través de esta plataforma y de este episodio podamos tener noticias de la familia de Benjamín. Recordarles que nos vemos el siguiente miércoles en el live con Benjamín, donde vamos a estar compartiendo los comentarios que nos dejen en las redes. Si quieren dejarle preguntas, dejen lo que vamos a estar compartiendo con Benjamín. A Juli también muchas gracias. Todos desearles un feliz día, sin importar el día que sea, y nos vemos el miércoles en el live. Benjamín, muchas gracias. Samael, muchas gracias. Chao, cuídense. Un gran abrazo para todos. Chao, Benjamín.